Bien, y participar en la conversación que vamos a tener ahora con el historiador de la Universidad Católica, Cristóbal García Huidobro, a propósito de lo que estamos celebrando. Vamos a celebrar más precisamente este 18. ¿Cómo te va, Cristóbal? Muy buenas tardes. No, muy buenas tardes, Cecilia, Sebastián, muchas gracias. Celebramos la independencia de Chile, eso es lo que todo el mundo va a decir. No. No la celebramos. Partimos mal. No estamos celebrando. No estamos celebrando la independencia de Chile. Otra cosa más compleja, pero no estamos celebrando la independencia el 12 de febrero. El próximo año cumplimos 200 años de independencia. 1818, además, el 18, claro, sí. Bueno, lo que celebramos entonces este 18 es dos cosas. La apertura del Cabildo Abierto, y de ahí surge la primera Junta de Gobierno. ¿Por qué? A ver, ¿qué es lo que pasó exactamente ese día, Cristóbal? Mira, a ver, para hacer un poquito de historia, digámoslo. Sí. ¿Comieron empanada? No, créeme que no. No, mira, lo que pasó fue lo siguiente. Habían varios problemas que se venían gestando. En primer lugar, Fernando VII, que era el rey de España, digamos, había sido tomado prisionero por Napoleón. Y desde 1808 hasta 1810 la monarquía estaba de alguna manera acéfala, ¿no? Y las colonias no estaban ahí como muy seguras de ¿cómo se llama?, de tolerar en algunos casos o obedecer al gobierno provisional que se había creado en España. Y por otro lado, acá en Chile mismo habían grandes disputas, primero entre los militares que se peleaban por el gobierno, suceder al gobernador que había fallecido, Luis Muñoz de Guzmán, en 1808, pero además también porque habían grupos dentro de la sociedad chilena que estaban pugnando por traer ideas nuevas, fundamentalmente desde Europa, que tenían que ver con la libertad, de cierta manera el tema republicano, en fin, y además también con conseguir mayores reformas económicas. Y de ahí es cuando ocurre esto del 18 de septiembre. ¿Por qué? Porque el gobernador de Chile es forzado, en definitiva, a aceptar esta junta, que es nuestro primer gobierno nacional, por lo demás. Y eso es lo que celebramos, que es la primera vez que nosotros tenemos un gobierno hecho y compuesto por nosotros mismos. Claro, es curioso que se haya transformado en lo otro, en el tema de la independencia, que se hayan mezclado un poquito las cosas, y es llamativo que se celebre eso, y que no se celebre, que no estemos celebrando el próximo año en febrero. Bueno, más allá de que la fecha es muy mala para celebrar porque uno está en la playa. Mira, a ver, en realidad también tiene que ver con lo siguiente. Nosotros pensamos, bueno, miren cómo este es un primer acto de rebelión, y en realidad no fue un acto de rebelión, al contrario, fue un acto de reafirmación de la autoridad monárquica, y que la Junta iba a gobernar a nombre del rey, protegiendo los derechos del rey. Entonces, como hecho a festejar, es que sí, singular. Sí es para festejar, porque en definitiva, o sea, a ver, bueno, aquí podríamos entrar a discutir si estos son fiestas celebrables o no, pero es el primer gobierno nuestro, ¿me entiendes? Además porque se da una cuestión, este es el primer paso para convertirnos en chilenos. Antes no éramos chilenos, éramos parte de un imperio, el Imperio Español, y si nosotros tres estuviésemos en esa época diríamos que somos españoles. Claro. Ahora nos convertíamos en algo distinto, ¿me entiendes? Y eso es lo notable. Ahora, ¿pero por qué se celebra el 18 y no en el 2018? La independencia misma, ¿la iglesia parece que tuvo algo que ver? Sí, a ver, lo que pasa es que originalmente habían tres grandes fechas que se celebraban en Chile, que era el 12 de febrero, la independencia, y además la batalla de Chacabuco, el 5 de abril, la batalla de Maipú, y el 18 de septiembre. Entonces, a ver, hay varias cosas. Primero, efectivamente, la Iglesia Católica se quejó, digámoslo, de esto, de que habían demasiadas fiestas, y dos de ellas, que es la del 12 de febrero y la del 5 de abril, caían muy cerca de lo que era la Cuaresma. Entonces, y eran fiestas en las que se celebraba, como nosotros tenemos la imagen así como arquetípica del 18, mucha comida, muchas libaciones, muchas fiestas. Teníamos 18 en abril, en febrero y en septiembre. Claro. La idea de la fiesta del 18. Entonces, eso era mucho. Entonces, ¿y así es como se elige el 18 de septiembre? No, hay otra cosa más. Bueno, lo que decía Sebastián, el tema que es muy mala fecha. O sea, siempre Santiago y en realidad las grandes ciudades quedan vacías en el verano. Y en la época colonial no era distinto, y 12 de febrero era una pésima fecha. ¿Cómo va a comer empanada en la playa? Y hay un tercer motivo. El 18 es una fiesta que no es o'higginista, porque el 5 de abril y el 12 de febrero son fechas muy ligadas a O'Higgins. Entonces O'Higgins de repente se vuelve como un personaje incómodo una vez que se va al exilio. Entonces por eso, ahí tú tienes que, ¿cómo se llama? La fecha queda como el 18, la fecha nacional. A propósito de O'Higgins, tenemos el desastre de Rancagua. ¿Y qué nos dice Cristóbal García Huidobro? Que se piensa que la derrota fue responsabilidad de O'Higgins, pero no es tan así. No.
A ver. Mira, lo que pasa es que, a ver, cuando uno lo mira desde el punto de vista de la estrategia y la táctica militar, aquí hay dos mentes pensantes. Momento, paréntesis. ¿Sí? ¿Usted se define en algún sector de esa época o no? No, para nada. O sea, así como higuinista carrerino, no. Por ejemplo. Pero, a ver, Ya. te voy a reconocer que me gusta más O'Higgins en el sentido de que, bueno, tuvo la oportunidad también de construir algo. Carrera nunca tuvo la oportunidad. O cuando la tuvo no la aprovechó. ¿Ya? Pero creo que esas son definiciones que no vale la pena. Pero bien vale la pena dejarlo claro. Ya, vamos a lo del desastre. Y lo que me preguntaba la Cecilia, bueno, a ver, eso tiene que ver fundamentalmente con el hecho de que tú tienes a O'Higgins y Carrera dirigiendo el ejército. Entonces la responsabilidad es compartida. Y a O'Higgins se le ocurre un plan que nadie ha dado un peso por él, que era fortificar Rancagua y aguantar en Rancagua, dejando que los españoles entraran, convirtiendo a Rancagua en una especie como una moledora de carne, ¿ya? Porque O'Higgins tiró toda la artillería, toda la infantería a pelear contra el ejército que venía, que dirigía Mariano Osorio. Carrera tenía la caballería y era como el golpe de gracia, porque la idea era que dieran la caballería de Carrera a golpear el flanco más débil del ejército español. Nadie, como te dice, daba un peso por este plan. Y el problema es que yo no lo culparía a Carrera por la decisión que tomó de irse, ¿ya? ¿Por qué? Porque Carrera no sabía que el plan de O'Higgins en realidad estaba resultando. De hecho, resultó el plan. Y el mismo Mariano Osorio, que era el comandante de las fuerzas españolas, decía, ya, saben que vamos a retroceder un poco. Y justo cuando va a ocurrir eso, Carrera se va. Y Osorio se entera, aumenta la presión, y ahí finalmente el cerco de Rancagua se rompe, y bueno, ya todos saben lo que ocurre. Ahora, pero ¿por qué tú dices que O'Higgins era un pésimo militar? Ah, bueno, que eso es otra cosa. A ver, O'Higgins no tenía formación militar. O sea, ninguna. era un buen estratega, pero un pésimo militar. ¿Eso quiere No, decir? al contrario, no, tampoco era un buen estratega. A ver, lo que pasa es que de tanto errar, algunas veces uno la chunta, Sí, digamos. porque acabas de decir que lo de Rancagua era muy bueno. Nuevamente, el plan. esta es la excepción que confirma la regla. Ah, ya, ok. ¿Ya? Mira, lo que pasa es que O'Higgins era un hombre muy arrojado, valiente, incluso, y esa valentía de alguna manera venía con la imprudencia que tenía él. No era una persona que le tuviera miedo a las balas, era una persona, como te digo, arrojada, pero así como era arrojada, era imprudente. Si no, pregúntale a José de San Martín qué opinaba de O'Higgins cuando ella hace una carga de caballería en la batalla de Chacabuco y que casi le hace perder la guerra, o sea, la batalla. ¿Qué pensaba? ¿Qué dijo? Ah, bueno, no, a ver, mira, es así. Un año después, cuando viene la batalla de Maipú, unos meses después, O'Higgins está herido por el desastre de Cancha Rayada, la sorpresa de Cancha Rayada. Entonces, San Martín le escribe una carta al doctor de O'Higgins diciendo, por favor, no deje que se levante. ¿No? Más o menos es el tenor de la carta. Ya. Déjelo y amárrelo al cache. Pero cuidado, porque si bien O'Higgins puede que no haya sido un buen militar desde el punto de vista de la idea de construir una república y armar en definitiva el Estado chileno, yo creo que en ese sentido O'Higgins sí supo lo que había que hacer. ¿Vamos a ir a comerciales? Sí. Si están llegando estas preguntas, los vamos a estar leyendo. Hashtag Cooperativa Conversa, así que si le tienen preguntas a Cristóbal, si quieren comentar algo de lo que ha dicho, ahí está abierto el canal de comunicación, hashtag Cooperativa Conversa, y también a través de nuestro Facebook. Ya, a la vuelta entonces seguimos con Cristóbal García Huidobro, historiador de la Universidad Católica. Por ejemplo, también O'Higgins y Carrera, pero también Manuel Rodríguez son padres de la patria. Vamos a comerciales. Ya seguimos. En Salcobrand tenemos una buena noticia para ti. El bienestar no es algo inalcanzable, caro o lejano en el tiempo. Es una forma de vivir. Por ejemplo, es disfrutar con la compañía de tus amigos un jueves por la noche. En Salcobrand eso es lo que más nos importa, porque tu bienestar no tiene que esperar. Salcobrand, tu bienestar es hoy. Desde hoy ya no tengo que preocuparme de mi rentabilidad ni de los fondos A, B, C, D, E, porque con Jubilazo de Loto puedo disfrutar hoy mismo de 1 millón de pesos mensuales para los mejores 20 años de mi vida. Además es reajustable y heredable. Loto me explicó y yo jugué. ¿Y tú qué esperas para tener la mejor jubilización? Partiste a jugarte un loto, pero con Jubilazo. Servipague es donde pagamos los chilenos, los del norte, del centro y del sur, los de 70 y los de 20, los chilenials, los nuevos chilenos, los que llegaron a Chile para quedarse y ser chilenos, los que gritamos CHI porque vibramos con la pasión de ser chilenos, los que siempre escuchan radio camino al trabajo o de vuelta a la casa y los que llaman a esta radio para mandar saludos o pedir canciones. Servipague, donde pagamos los chilenos. En 2016, cerca de 20 personas fallecieron en las rutas durante fiestas patrias. Una realidad que podemos cambiar.
Toma todas las medidas de seguridad necesarias para pasar estas fiestas en familia y sin accidentes de tránsito. Con Mutual de Seguridad, CCHC, vamos por un 18 con 0 accidentes de tránsito. ¿Qué pasaría si el padre con quien debes reconciliarte ya no sabe quién es él, ni menos tú? Banco Estado presenta La memoria de mi padre, una película de NMD Films. Mejor actuación cine chileno Sanfec 2017. Mejor largometraje 10º Festival Cine del Mar, Punta del Este. Escrita y dirigida por Rodrigo Basigalupe, con Tomás Vidiela y Jaime McManus. La memoria de mi padre, con el apoyo del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, Consejo Nacional de Televisión y Corfo. Estreno 28 de septiembre. La reforma educacional busca garantizar a todos y todas las estudiantes el derecho a una educación de calidad. Para fortalecer el sistema integral de desarrollo para la primera infancia, el Ministerio de Educación ha generado 50.000 nuevos cupos en sala cuna y jardines infantiles públicos a lo largo del país. Esto se traduce en un aumento del 20% de la capacidad del sistema público de educación parvularia. Estamos muy contentos con nuestros nuevos espacios educativos, porque nos permiten dar más y mejores oportunidades a niños y niñas que asisten a educación parvularia. En estos espacios ellos pueden vivir experiencias de aprendizaje que aportan mucho a su desarrollo integral. Encuentra más información en parvularia.mineduc.cl. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Te cuento que la inclusión es fácil. En Chile somos todos diferentes. Están los que les gusta hacer deporte y los que prefieren ver deporte. Los que son de aquí, los que están de siempre y los que vienen llegando. La inclusión es respetar y valorar nuestras diferencias. Todos somos importantes y Chile necesita a todos. Tu aporte personal es el 70% de la meta. Celebremos las diferencias, abracemos la inclusión. Teletón, 1 y 2 de diciembre. El abrazo de todos. Ellos están listos, solo faltas tú. San Monticello presenta Chile Rock. La música chilena se hace presente con Nicole, Javiera Parra, Narea y Tapia, juntos en un único concierto. Martes 31 de octubre, Centro de Eventos San Monticello. Entradas desde 8,000 pesos disponibles en Ticket Pro. 50% de descuento Club MBG. Más información en sanmonticello.cl. Gran venta de bodega en Neumamérica. Las mejores marcas con hasta un 50% de descuento. Bridgestone, Firestone, Michelin, Bredestein, Continental, Hércules, Pirelli y mucho más. Del 1 al 16 de septiembre en todas nuestras sucursales. Las Condes, Vitacura, La Reina, Independencia, Santiago Centro y Cerrillos. Encuentra las direcciones en neumamérica.cl o llamando al 22 88 39 400. Gran venta de bodega de Neumamérica. 22 88 39 400. Despachos a todo Chile. Porque a nadie le gustan los ritmos lentos, en estas fiestas patrias planifica tu viaje y no pierdas tiempo en el peaje. Ingresa a suscribetutac.cl, completa tus datos y disfruta este 18 sin detenerte en el peaje Nueva Angostura y en todos los peajes de Ruta del Maipo. Con Ruta del Maipo, ¡tac! ¡Bueno el 18! El afamado actor argentino Arturo Puig regresa a los escenarios con un clásico de Broadway. Vamos a escribir cualquier cosa en la que tenga que elegir palabras. Y cuando lo hago me siento como un auténtico amante. Cartas de amor, junto a Selva Alemán. Estoy yendo a un psiquiatra. ¿Hablas de sexo con el psiquiatra? Miércoles 18 de octubre, Teatro Nescafé de las Artes. Descuento Club de Lectores de El Mercurio y sin cargo en boleterías. Patrocina Embajada de Argentina. Colabora Happening, El Mercurio y Radio Cooperativa. Produce Swing on Stage. Vive lo mejor del Valle de Colchagua en Hacienda Histórica Marchihue. Disfruta del campo chileno, de una cabalgata y de la tranquilidad envuelta en un hermoso paisaje. Conoce la ruta del vino y enamórate de nuestra casona, con más de 4.000 metros cuadrados construidos. Hacienda Histórica Marchihue, escenario ideal para realizar matrimonios, aniversarios, cumpleaños y eventos a tu medida. Conócenos en haciendahistórica.com o llámanos al 99 307 4183. Hacienda Histórica Marchihue. Vive la experiencia. 11 grados. 11 grados en Santiago. Cooperativa. 27 minutos para la 1. 27 minutos para la 1.
escuchando el matinal ahí sí, con toita la familia. El 18 lo esperamos con el Seba y la Cecilia. Tiqui, ahí estamos pues. Claro. Y estamos conversando con el historiador de la Universidad Católica, Cristóbal García Huidobro. Ya hemos repasado algunos hechos de la historia, por qué no se celebra el 12 de febrero, como nos hace notar Cristian Aldunate, bueno, en fin. Sí, hay algunas cosas que le vamos a comentar, pero había quedado lanzada una pregunta. Exactamente, porque O'Higgins y Carrera, pero también Manuel Rodríguez son padres de la patria, dice Cristóbal. Pero no solamente ellos, pero también hay muchos otros, como Andrés Bello, Juan Egaña, Diego Portales, que desde el gobierno lograron la independencia. A ver, vamos deshilachando un poquito esto. Mira, lo que pasa es que nosotros tendemos a mirar a los padres de las patrias de una perspectiva muy militarista. Así, en definitiva son O'Higgins, Carrera, en fin, todos los grandes militares, y ahí también hay otros tantos más que habría que mencionar dentro de esa cuña. Nosotros tenemos un poco de orfandad porque nuestros padres fundadores no dejaron muchas cosas por escrito, entonces qué era lo que pensaban y qué era lo que defendían, en realidad lo sabemos más que nada por sus actos en algunos casos. No es como el caso norteamericano, que los Founding Fathers son grandes intelectuales, el caso de Jefferson, por ejemplo, o John Adams, en fin. Bueno, pero efectivamente yo creo que es un trabajo colectivo, son padres de la patria y no solamente Carrera O'Higgins, sino que muchos más. A mí me gustaría una reflexión sobre Manuel Rodríguez. Bueno, a ver, Rodríguez es un personaje fantástico, casi mítico y literario, pero del cual sabemos muy poco. A ver, sabemos algunos elementos básicos de su vida, podemos ubicarlo en el tiempo. El hombre, lo que no sabemos era, primero lo que pensaba, fundamentalmente porque tendemos a pensar que era lo mismo que Carrera, porque siempre estaba la firma de él al lado de la Carrera porque era su secretario, pero en realidad, así como un Manuel Rodríguez autónomo, es difícil. Claro, y en oposición a O'Higgins. A O'Higgins, claro, por ejemplo. Por eso se le agrupa. Claro, pero fíjate tú que cuando Carrera se va a Estados Unidos, Rodríguez se queda acá, se queda en Argentina, en Cuyo, en la provincia de Mendoza, porque se pone al servicio de San Martín. Mientras Carrera se va a armar su ejército, a conseguir armas de los norteamericanos, etcétera, Rodríguez dice que no se puede ir. Él tiene que quedarse acá en la contrainsurgencia. Y por eso, fíjate tú, que él lo manda a San Martín, porque es nuevamente se pone subordinado a San Martín, y él va, junto con otros más, a armar una guerrilla, o guerrillas, mejor dicho en plural, para luchar contra el predominio español. Entonces, ahí está lo notable. Quizá tampoco estaba tan lejos del ideal también de San Martín. Eso es algo que hay que tomar en consideración. Por desgracia, como cito a una profesora de la Universidad Diego Portales, Verónica Valdivia, el problema con Manuel Rodríguez es que es solo una firma. Hoy día es solo una firma. Y es lamentable. No sabemos cómo lucía Manuel Rodríguez. Cada vez que uno ve un billete de 2.000 pesos, ese no es Manuel Rodríguez. Es un retrato hablado hecho por un francés, Narciso Desmadril, basado en una narración que le hace el hermano de Manuel Rodríguez, que se llama Carlos, sobre cómo lucía su hermano. Pero lo hace en la década de 1850. ¿Me entiendes? Entonces, ni siquiera eso sabemos. Ahora, Jorge Baradit dijo en un momento, en uno de tantas investigaciones que ha hecho, en su libro dijo que Manuel Rodríguez fue el primer detenido desaparecido. No. A ver, Jorge Baradit, como historiador, es muy buen novelista. Yo lo que puedo decir. Tú eres de los críticos. Sí, evidentemente. A ver, desde los prólogos de sus libros, pasando por el contenido mismo. Yo entiendo que la historia de difusión, y de hecho yo también he hecho historiografía de difusión, me encanta, y además porque es una manera de llegar rápidamente a la población. Que por lo demás, nosotros los que nos dedicamos a escribir libros de historia, en fin, etcétera, nos debemos también a ellos, es una labor pedagógica. Pero hay que hacerlo con calidad, con fuentes y con un trabajo, y con un trabajo metódico. ¿Y tú crees que él no lo hace? Yo creo que no. Me basta leer sus libros, y además también porque él trata en las introducciones de sus libros de establecer conspiraciones. Lo dice en la introducción del primero, que existe una conspiración por parte del Estado de Chile en connivencia con los profesores de colegio, ¿no?, de mantener al pueblo idiota, de que hay que mantenerlo en la oscuridad, y que esto se logra a través de crear un relato histórico, nacional, etcétera. ¿Pero qué cuenta nos ajusta a los hechos, entonces? No, ¿nada? O sea, a ver, lo que pasa es que, claro, yo puedo contar que O'Higgins existió, Manuel Rodríguez también, que hicieron tal y cuales cosas, pero no hay ninguna novedad en eso, ni tampoco hay nada secreto. Esa es la cuestión. ¿Ya? Pero, a ver, más allá de la crítica literaria, digámoslo, a ver, yo creo que no es un buen trabajo en la medida en que si uno lo analiza, más allá de los formalismos,
¿ya? El problema es que no está diciendo nada nuevo, ¿ya? No es nada, tú dices, no es la historia secreta de Chile. Es que no es secreta, la historia no es secreta. Pero el otro día acá con nosotros nos contaba, por ejemplo, sobre la muerte de Carreras, ¿verdad? Sí. Y cómo lo asesinaron, y cómo lo descuartizaron. Y que fue horrenda, sí. Y cómo llegó la cabeza hasta acá. Que no se sabe si es de la cabeza. Y De hecho, los familiares trataron de hacer exámenes de ADN Sí. y la respuesta fue sin conclusión. Ya, pero tú dices que eso era normal, que no es nada secreto, eso ya se sabía. Bueno, o sea, de hecho, hay un cuadro que está en Mendoza donde muestran una carga, o sea, una caballería que van con unas picas, con la cabeza de Carrera arriba, celebrando la muerte de Carrera, porque Carrera era una persona odiada en Argentina, detestada por todas las atrocidades que cometió. Lo que pasa es que hay un tema que tiene que ver con lo que pasa es que una cosa es que se desconozca y la otra cosa es que sea secreto, porque lo que implica secreto implica ocultamiento, mientras que el desconocimiento implica ignorancia. Y la ignorancia se sana leyendo. Pero tal vez se desconoce porque no se ha puesto, no se enseña o no se pone en relieve. Es que en realidad Puede también ser eso viene la pregunta si vale la pena enseñar que a José Miguel Carrera lo descuartizaron porque era... A ver, yo digo, esto es horrendo por lo demás y es atroz, pero hay una cuestión que es cierta. A Carrera luego sentencian por traición, en definitiva, y otra serie de delitos. Y la cuestión es que la pena era fusilamiento y después venía la parte infamante, que es de alguna manera humillar al cuerpo una vez que la persona está muerta. Y eso era espantoso, pero era una pena estándar en la época. Déjame leer algunos mensajes de nuestros auditores en el hashtag Cooperativa Conversa. José del Campo dice un saludo al profe García Huidobro, dice, le manda saludos. Gracias. Pero pregúntenle, me dice, ¿independencia en Talca o en Conce? Ah, buena pregunta. A ver, ¿Cómo es eso? oficialmente Talca. ¿Ya? Lo que pasa es que, a ver, la fecha de la independencia de Chile es el 12 de febrero y el acta de independencia se jura en Talca. Por eso ahí en el Maule en general hay muchas actividades Exactamente, asociadas a la está el independencia. Museo Higginiano en Talca. Sí, no, pero además en esa fecha hay muchas actividades artísticas, en fin. Hay un cuadro muy bonito de Caro que muestra la jura de la independencia y que está en Santiago, pero es que esa es una ceremonia que se hizo al mismo momento. Pero en Concepción existe la idea, digámoslo, de que O'Higgins habría escrito el acta de independencia el 1 de enero de 1818 en los faldeos de un cerro cerca de Concepción durante un sitio, que es porque Concepción estaba en manos de los españoles. En realidad no hay ninguna fuente explícita que demuestre esto, salvo el hecho de que hay gente que dice que escribió sus memorias que dice que O'Higgins lo hizo. ¿Ya? Pero si fue en Talca, fue en Concepción o donde sea, lo importante es que nosotros ya nos habíamos convertido en una nación independiente. ¿Ya? Yo creo que en realidad la fecha y el lugar da lo mismo, salvo por el orgullo regional, digamos, que puede ser importante, pero lo fundamental es que ya se había logrado la emancipación. Al menos, o una parte, porque sigue después la guerra hasta 1826. Decidí leer. Estoy leyendo como Gil, además. Decidí leer, así se llama. Yo decidí leer. ¿Qué hay de cierto del verdadero estado de salud de Mateo Torio Zambrano al asumir la Junta de Gobierno? ¿Era de mucha edad? Sí, claro, tenía 80 y tantos años. Y para esa época, imagínate, era un centenario hoy día. Era una persona que ya estaba muy vieja y enferma, no quería ser... A él lo nombran gobernador de Chile y no quería ser gobernador de Chile. Después lo obligan a ser presidente de la Junta y tampoco quería. De hecho, originalmente él no quería llamar a la Junta. Y además también muere al año siguiente. En 1811, empezando el año, fallece. Cristóbal, ¿Tuvo 3 meses? No, un poco más. Estuvo hasta más o menos marzo, febrero-marzo. Ahora, a propósito de la primera junta de gobierno, tú dices el único independentista dentro de la junta era Juan Martínez Rosa, pero no lo decía. Claro, porque lo que pasa es que hablar abiertamente... ¿Y había monarquista en la Junta? ¿Cómo es? Claro, de hecho la mayor parte de los miembros de la Junta eran monarquistas. Nuevamente, si uno lee el acta de creación de la Junta de Gobierno, habla de que la Junta se crea para defender los derechos de su Majestad Católica Fernando VII. O sea, por lo tanto había monarquistas, claro. ¿Y por qué no lo decía Juan Martínez de Rosa que era porque independentista? Porque eso es traición. Tenía miedo. Traición y sedición. Es que esto más allá de que tener miedo. A ver, Juan Martínez de Rosa era un funcionario de la corona española, pero con el tiempo había ido convenciéndose de que la opción, digámoslo, porque era muy ambicioso también, la opción de adquirir más poder iba del lado de declarar la independencia. Y así también muchos otros que compartían su ideario político se suman a eso. Pero hablar abiertamente de este tipo de cosas era traición y sedición. De ahí entonces...
con esto termino, el tema es que tú no ibas a decir, no, sí, quiero derrocar al rey por la calle, porque eso implicaba que te iban a ver a la cárcel. Más todavía cuando estabas en minoría. Hay algo que hay que entender bien, la mayoría de las revoluciones, digámoslo, políticas, entre ellas la revolución de la independencia, que detonó una guerra civil en definitiva, que es lo que es la guerra de independencia, sumado al hecho de que cómo era la división política en Chile, los independentistas estaban en una minoría franca y absoluta. En la Junta, e incluso después en el Congreso Nacional, más o menos el 52% eran partidarios de mantenerse dentro de la monarquía, con reforma, y había otro 20 y tantos % que eran partidarios de la monarquía a rajatabla sin ninguna reforma. Entonces, 3/4 partes. Cristóbal nos escribe Cristian y dice, Cristian Aldunate, ¿qué papel cumple Aldunate en la primera junta? Bueno, Monseñor Martínez de Aldunate, que es el apellido descendiente de... Bueno, Monseñor Martínez de Aldunate era el obispo de Santiago y además se convierte en vicepresidente de la Junta por razones obvias, porque estamos hablando de una época en que la Iglesia y el Estado convivían, digámoslo, en un matrimonio, llamémoslo así, donde uno era el brazo secular y el otro el brazo religioso. Ahora, Monseñor Martínez de Aldunate ya era una persona también de edad avanzadísima y además estaba muy enfermo. Aparentemente tenía ya los primeros rasgos de algún tipo de enfermedad, digámoslo, neurológica, por lo que se nota en las fuentes, algún grado de demencia. Muere al poco tiempo también. Yo no te voy a decir que tenía un gran logro, o sea, no tuvo un papel destacado precisamente por su edad. Lo mismo le pasa a Mateo Vittorio Zambrano, pero es lógico que tenía que estar ahí porque es una de las dos cabezas del régimen de Iglesia y Estado. Ahora, si tú le pudieras decir a la ciudadanía, a quienes nos están escuchando, en fin, ¿qué es? A ver, si nos ponemos serios, estamos en el almuerzo, estamos compartiendo, estamos comiendo Es difícil ponerse serio en esas instancias, pero ya. Pero digo, estamos comenzando, y alguien sale, oye, bueno, pero finalmente, ¿qué es lo que estamos celebrando hoy? Y empiezan las discusiones, y que O'Higgins si era o no era. O sea, si hay un o'higginiano y un carreriano, esa cuestión va a terminar tirándose los platos. Y la gran que no debería ser así. Pero hubo una rivalidad entre O'Higgins y Carrera, y que estaba dada por la condición social de cada uno, entre otras cosas. A ver, hay varias cosas. Primero, como tú bien dices, Cecilia, está el tema social. Carrera venía de una familia aristocrática, no muy rica, pero importante en Santiago. O'Higgins era hijo ilegítimo de Ambrosio O'Higgins, el ex gobernador de Chile, que durante buena parte de su vida Bernardo O'Higgins fue Bernardo Riquelme y tuvo que pelear en las cortes españolas su apellido, y además también que le dieran la fortuna a su padre. O'Higgins no era un aristócrata, era de provincia, venía de Concepción, de Chillán para ser más preciso, de la provincia de Concepción y la ciudad de Chillán, y además también pesaba sobre él esta carga de ser hijo ilegítimo. Carrera no tenía ese problema. Además, también militarmente, Carrera era superior de O'Higgins en el ejército. Y esa rivalidad estalla cuando el gobierno, que no lo dirigía Carrera, saca a Carrera por su ineptitud y sus fracasos en las campañas de 1813 y pone a O'Higgins al mando del ejército. Y esto Carrera lo vio como una traición y un insulto. Y de ahí la cuestión se fue agriando. ¿Por qué? Porque San Martín, de hecho, elige a O'Higgins como su lugarteniente, mientras que Carrera se va a Estados Unidos y finalmente no es parte de la fiesta, digámoslo. Y cuando Carrera trata de volver, no lo dejan los rioplatenses y O'Higgins se hace director supremo acá en Chile. Sí, ahora, tú dices, porque es llamativo eso del conflicto, y que siempre se presta para muchas conversaciones y discusiones, además de este asunto. Pero tú dices, no tienen por qué estar peleando por eso. O sea, lo que pasa es que, como dice, lo pasado pisado, viejo dicho, pero, a ver, tú te puedes apasionar, y estas cosas apasionan, y está bien, es como la política también, discutir de religión, etcétera. Es que es una discusión política, al final de cuentas. Pero agarrarse del moño por eso, yo creo que no vale la pena, pero sí por una buena discusión y una buena comida. Oye, pero Cristóbal, a propósito que ahora tanto hablamos de personeros políticos que han dado prueba de ser deshonesto, de tener problemas de conflicto de interés, que el financiamiento ilegal. ¿Qué tan honesto eran estos? O sea, al final del día son políticos, ser político. ¿Se sabe algo, no sé? A ver, no existe el político químicamente puro, ese tipo. Pero no sé, O'Higgins, Carrera, todo eso era limpito. Es que depende de cuál es el estándar, porque claro, si yo ando buscando a alguien que sea químicamente puro, camino a la santidad, por desgracia los políticos nunca han sido así. No, y él tampoco, digamos. O sea, alguno que tenga calle, edificio o plaza y que no la merezca. Bueno, porque nuevamente ahí dependerá de cuáles son los logros y méritos que uno asuma del personaje. Pero alguno que a ti tú digas, oye,
no es tan justo que le hagan tanto homenaje a este prócer. No, mira, a ver, yo creo que no hay que verlo así. Yo creo, y contestando un poco a la Cecilia y también a ti, Sebastián, el tema es miren. A ver, nuevamente, si yo voy a catalogar, digámoslo, viendo el estándar ético, moral, bueno, en realidad, pero sí, todos tienen sus esqueletos en el closet. O sea, a mí estoy más que claro que O'Higgins tuvo que ver algo en el asesinato de Manuel Rodríguez. Me parece que también, no directamente, pero pudiendo haberse opuesto al fusilamiento de los hermanos Carrera, de Juan José y Luis, y lo mismo también de José Miguel. Por eso, claro, José Miguel Carrera también tiene su alma manchada, pero nuevamente uno tiene que entenderlo en la época. Pero cuestiones de dinero, de riquezas, todo eso, ¿no? Chile era tan pobre que no había nada que robar, quizás. Oye, Cristian Ponce nos escribe y dice, O'Higgins fue la primera dictadura. A ver, depende bajo el estándar que uno lo mire. Chile es un país que está poco pacificado, está en medio de una guerra, es difícil tener instituciones democráticas, ¿ya? Pero O'Higgins fue el primero que nos dio nuestra primera constitución provisional y todo lo que uno quiera, pero provisional, la de 1818, después la de 1822, que es bastante espuria, y además también es el constructor de buena parte de nuestra institucionalidad primera. Yo no lo miraría desde la perspectiva de la dictadura, y si fuera por eso, entonces Carrera también calificaría así, pero hay que tener cuidado con el término dictador. ¿Ya? Dictador, nosotros lo tendemos a ver como un término malo, pero en esa época no se veía así. Ser dictador, al contrario, una magistratura. Bolívar, el título de gobierno de Bolívar en el Perú era dictador perpetuo del Perú, emulando a los dictadores romanos, estos líderes que tomaban en momentos de emergencia. Es el caso de O'Higgins, es el caso de Carrera. Es un poquito anacrónica el comentario en ese sentido. Oye, ya algunas reacciones, Profesor García Huidobro destroza a Baradit. Dice, como historiador es buen novelista. Bueno, en todo caso, después van a estar los baradianos y los García Huidiobranos. Y se van a pelear en los asados. Claro, y nadie se va a querer y todo. Ya, oye, bueno, ¿amerita una estatua a San Martín? Tiene una. Por eso, pero sí. Sí, claro, bien. De hecho es la primera, junto con la de Carrera. Si ustedes se fijan, ahí en la Alameda, sí, creada por suscripción popular, es decir, la gente donó dinero para crear esa estatua y es anterior a la de O'Higgins, y además también hay una estatua de Carrera que nadie conoce, o sea, está en San Miguel, que es de las primeras. Es muy bonita por lo demás, y es, digámoslo, una de las primeras estatuas junto con la de San Martín. Bueno, pero San Martín. Y además San Martín, para que vamos a andar con cosas, es el primer libertador de Chile, junto con O'Higgins, y lo vamos a ver desde esa perspectiva. 10 segundos, porque no nos queda más tiempo. Ya, 10 segundos. Un héroe olvidado de toda esta historia. Héroe olvidado de toda esta historia. Buena pregunta. Bueno, Juan Martínez de Rosas, si lo queremos ver desde el punto de vista de los independentistas, e incluso también el gobernador español, Mariano Osorio, que yo también creo que fue un gran personaje, pero al cual le deberíamos dedicar otras cosas. Otro programa. Ya. Bueno, muchísimas gracias a Cristóbal García Huidobro, historiador de la Universidad Católica, esta interesantísima conversación a propósito de este 18 de septiembre, que se celebra, ¿no es cierto?, la primera Junta de Gobierno. Sí, pues, nada que independencia ni otras vainas, eso vino después. Pero el primer paso, pues. Todo queremos tan rápido. Claro, sin junta de gobierno no hubiera independencia, ¿cierto? Ya. Mañana la fonte y todo el cuento. Ya viene la noticia del Diario Cooperativa. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Salcobrand. Tu bienestar es hoy. Clínica Dental Cumbre. Tu sonrisa, nuestra responsabilidad. Correos Chile. Es